Tardes. Eh, Gracias por estar en el inicio de esta semana número 4, el miércoles 19 de febrero del 2025. Estamos en Textos y Visiones del Mundo, semana número 4, semana de integración. Y como su nombre lo indica, pues es una semana donde tenemos que revisar muchos de los contenidos que ya vimos anteriormente. Y tal vez la palabra no sea revisar, sino recordar cosas, porque no me puedo regresar eh, al contenido, pero sí puedo, pues más bien intentar que ustedes sepan o distingan la importancia de una cosa con la otra. Y eso para mí es como fundamental, ¿no? Eh, una de las cosas importantes que creo que podríamos considerar es que esta semana tiene un gran porcentaje en su calificación del mes, de todo el módulo. Ahorita que les muestre la gráfica se van a dar un poco más de cuenta sobre esto, pero el proyecto integrador representa más o menos el 30% de su calificación de todo el módulo, entonces es bastante importante. Aunado al foro de integración, que también tiene bastante valor, nos está dando un poco casi cercano al 50% de calificación de este mes. Por lo tanto, creo que es bastante importante que ustedes lo tomen en serio, lo tomen en cuenta. Y por ahí vi que me entregaron algunos sus proyectos. Hubiera preferido que se esperaran al menos hasta la grabación de esta sesión para que después revisen, porque después pues, ya no se puede volver a entregar, ¿no? Una vez que lo entregan, especialmente en semana 4, pues no se puede volver a entregar. De todos modos, pues estoy seguro que ustedes van a... estoy seguro que ustedes van a, digamos, a lograr que si ponen la suficiente atención, van a, repito, a lograr una buena calificación y también tener algunos detalles en cuenta que no habían tenido y que creo que son bastante importantes. Eh, También, bueno, les proyecto más bien esta parte, la sesión, la agenda, digámoslo así. Ahí está, listo, ahí va, ya está. La agenda que está construida a partir de la semana número 4, como lo dije, esta es la sesión número 7, es decir, es la penúltima sesión del módulo. La última sesión va a ser el próximo viernes, 21 de febrero de 2025. Y bueno, vamos a plantear primero el objetivo de la sesión y cuáles son los conocimientos previos que ustedes deberían tener. Vamos a hablar un poquito sobre comprensión lectora, vamos a hablar un poquito sobre eso, que es importante que lo revisen. Una de su tutora me parece, ahora les digo, déjenme ver, no quiero equivocarme a este respecto. Eh, Su asesora eh, en la didáctica del conocimiento a partir de un formulario que ustedes llenaron, que tiene algunos temas en común que me gustaría que ustedes revisaran. Voy a tocar algunos de esos hoy y voy a tocar otros el próximo viernes. Hay algunos que ya hemos venido tocando desde la semana número 1, pero bueno, creo que hay unos que no es indispensable que revise porque ya los hemos visto y no tendría más que revisar anteriores textos, ¿no? Perdón, anteriores grabaciones de sesiones. Son contextos históricos, fondo y forma, conocer más sobre la rúbrica y la retroalimentación, géneros literarios, todo eso lo hemos visto. Tal vez un poquito menos la rúbrica y la retroalimentación, aunque bueno, pues es algo de lo que hablo. Identificar argumentos, mejorar la búsqueda de información en fuentes confiables, integración de citas y referencias conforme al manual, eso también ya lo hemos visto, semana 1 y 2, perdón, sesiones 1 y 2. Cómo aprender a hablar lenguas indígenas, eso no es algo que veamos nosotros. Más sobre géneros, a qué se refiere dramático, más esos géneros, más sobre el impacto de la literatura en la sociedad, eso lo vimos justo la semana pasada. La elaboración de historieta, eso me interesa mucho. ¿Cuántos cuadros debe llevar? ¿Con qué otras herramientas es posible hacer la historieta? Hay varias opciones. Y cómo usar Pinkston, ahorita voy a hablar un poco de eso. Más un análisis más a fondo de la elaboración del texto para la historieta. Eso es lo que me voy a dedicar el día de hoy. Sobre todo porque hay algunas cosas que no han quedado suficientemente claras, o más bien como es la primera sesión de la semana, pues obviamente no van a quedar claras porque
muchas de ellas ustedes no han leído todavía. Pero bueno, trataré de ser lo más sucinto posible y también lo más dinámico posible para que ustedes puedan despejar todas sus dudas y en particular que puedan revisar cuáles son los objetivos que tienen de las sesiones y demás, ¿no? Y yo sé que la historieta les preocupa en particular o les preocupa bastante, pero también es importante eh, que ustedes revisen cuáles son los lineamientos generales de, de- de los lineamientos generales que podrían ayudarles a encontrar alguna pista o alguna luz para su historieta, que es en general. Bueno, antes de comenzar sobre eso, el calentamiento, digamos, o los conocimientos previos que son ahí, va a aparecer Luis y también para todos los que estén alrededor de el texto, va a aparecer una lectura muy breve que te voy a dar un par de minutos para que la hagas y después vas a contestar algunas preguntas que tendrán que ver con comprensión lectora, que es una fase que es bien importante porque nos va a permitir conocer cualquier texto literario, león literario, científico y demás, para que les ayude en particular, ¿no? Creo que creo que no pueden despreciar la importancia que tiene la comprensión lectora, porque si bien a veces no leemos como nos gustaría, pues también creo que es importante hacerlo, ¿no? Va a aparecer entonces un texto muy cortito, un fragmento de una obra de Gabriel García Márquez. Después van a aparecer una serie de preguntas y Luis, como está solo, tendrás que escoger un par de preguntas y las vas a contestar, por favor. Repito, va a aparecer el texto, lo voy a dejar un par de minutos y después van a aparecer algunas preguntas y tú me vas a contestar. Esa forma de comunicación tendrá que ver con el contenido que yo espero que ustedes desarrollen en la semana número 4 de esta sesión, ¿no? Entonces creo que por ahí es algo que ustedes les podría ayudar bastante. Ahora sí, va el texto. Un par de minutos, por favor. Bueno, tal vez un poquito más. Y luego van las preguntas. Tú me avisas, Luis, cuando esté leída, porfa. Listo, profe. Voy. Ahora sí, escoges, por favor, dos preguntas. No las tienes que anotar, solamente las tienes que contestar. Puede ser la uno y la 2, la 3, la 4. Nada más en tu respuesta en el chat me pones el número de pregunta que es, por favor.
La uno y la 2, profe. Adelante. ¿Lo digo o se lo mando por chat? Mejor escríbemelo, por favor. Quiero ver cómo escribes. Hola, Hilda. Estamos... Dame un segundo. Ya tienes las preguntas, Luis, y le regreso tantito para que lo lea Hilda. O si quieres, aguántame tantito, Luis, por favor, y le regreso. Estamos leyendo ese texto, Hilda, y luego hay unas preguntas. Luis escogió la uno y la 2, entonces mientras él, si es que se acuerda, las está contestando, si no, no hay problema. Pero tú tienes un par de minutos para leer ese texto y luego escoger dos preguntas que no sean la uno y la 2, ¿ok? Ok, listo. ¿Listo, Hilda? Listo, doctor. Listo. Ahora sí. Ahora sí, Luis. Luis escogió uno y 2. Tú escoges 3, 4, 5. Solamente dos.
Es un texto muy cortito que ustedes pueden definir fácilmente. A ver, Luis, va. ¿Cómo reacciona la comunidad al encontrar al ahogado más hermoso del mundo? La reacción fue de asombro ya que no habían visto algo similar, nos dice el fragmento por su gran tamaño y apariencia. Súper. Ahora la 2, Luis, ¿qué simbolismo? Y Hilda, ¿cómo se refleja el concepto de la belleza en la descripción física del ahogado? Si es un ahogado, de hecho. ¿Y qué impacto tienen los personajes femeninos del cuento? ¿De qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico? Característica del realismo mágico. Vamos discutiéndolo. Esta es una pequeña introducción para pasar directamente a los contenidos de la semana número 4, que en realidad, como les decía, pues no hay muchos contenidos, pero sí me interesa que como hay pocos, los veamos todos. Me avisan por favor cómo van. Dice Luis en la 2, los símbolos que... Ay, dice Luis en la 2, los símbolos que representa fueron todo lo bueno y lo malo del mundo. Con una persona, a pesar de ya estar muerto, puede llegar a inspirar a más gente. Fue como un símbolo que cambia durante el fragmento, por ejemplo, la desolación de una vida. Muy bien, Luis. Ahí tenemos que ver algo que no está dicho, sino algo que puede estar sugerido y que no nos dicen directamente y que no vamos a encontrar como tal, sino que nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Ese es un nivel inferencial que sería importante que lo revisáramos. Listo. Gracias, Luis. Esperamos nada más a Hilda, por favor. Hilda, ¿cómo se refleja el concepto de belleza? Dice, entiendo que su concepto se basa en el aspecto que muestra la estatura y la complexión, por ende asumen que fue un buen mozo. Refleja el impacto de la palabra viril que se utiliza para referirse a un hombre con buenos atributos físicos. Muy bien. ¿De qué manera se muestra la relación entre lo real y lo fantástico? Faltaría para ti, Hilda. Me imagino que la estás contestando, así que esperamos un poquito.
A ver, creo que es la forma en que lo describen. Realmente un cuerpo bajo el agua, según C, entra en estado de putrefacción más rápido. En el cuento dice que con mucho trabajo lograron limpiarlo. De ahí la belleza que encuentran y lo que ellos imaginan que fue. Recuerda que hay una relación entre algo que no es ficticio y algo que sí lo es. Se supone que es muy característica de algunas regiones de acá, donde lo que para algunos es fantástico, para unas regiones en el cual se inserta esto del realismo mágico, podrían no serlo. Entonces, bueno, sí es importante. Muy bien, muchas gracias a ambos por su participación. Y ahora sí, pasemos, digamos, de lleno a lo que tiene que ver o lo que concierne a los contenidos. Esto no es. Estos son los temas de la semana que vamos a desarrollar, que como leí al inicio, tienen que ver con algunas cuestiones que ustedes llenaron en un formulario. Entonces, de aquí se derivan algunos de estos temas. La mayoría de ellos ya los cubro de por sí, pero hay algunos que a lo mejor entre hoy y el viernes puedo mencionar, a veces profundizar. Los temas de la semana son, obviamente, qué es una historieta, cuáles son sus características y cómo hacer una, y cuáles son sus temas favoritos, los de ustedes que puedan incluir en la historieta. Esto independientemente, por supuesto, esto es muy independiente de la forma en que, de que yo explique la actividad integradora, bueno, perdón, el proyecto integrador y el foro de integración. Pero el foro de integración es exactamente igual que el anterior. No hay diferencia más que las preguntas, pero la estructura es la misma. Es decir, 5 participaciones, no dejar todo al final, todo con fuentes de referencia, párrafos de 5 o 8 renglones, revisar las reglas de la etiqueta y también revisar la ortografía y la redacción a través de las herramientas que ya les di o de otras si ustedes las tienen. Todos esos son los mismos lineamientos para el foro, así que el foro en realidad no me preocupa tanto, porque ustedes saben que si participan todo el domingo, pues no pueden aspirar a más de 8, nada más con eso. Entonces, si participan una vez, pues no podrán aspirar ni siquiera a la calificación aprobatoria. Solamente para que revisen eso, ¿no? Lo que a mí me interesa son otras cosas que son derivados de nuevos materiales que van a encontrar aquí. Esta es la semana número 4. Como verán, la semana número 4 tiene una gran cantidad de material que ya se había visto en las semanas anteriores, especialmente las primeras 3 líneas horizontales. Eh, Son de la semana 1, la segunda es de la semana 2 y la última es de la semana 3. Por supuesto, todo lo que viene ahí o todo lo que nosotros podemos apreciar en ese aspecto, en ese caso, se fundamenta en lo que mejor les conviene para trabajar en su historieta o en su actividad integradora final, ¿no? Creo que esa es la parte básica, que ustedes puedan elegir sus reglas favoritas, perdón, sus antecedentes favoritos, sus textos favoritos, como quieran, y que obviamente eso les reditúe en una buena calificación. Antes de que se me olvide, eh, lo que les quería mostrar lo de la evaluación, porque sí es, la voy a hacer un poquito más grande, porque esto sí creo que no se alcanza a ver, pero vean nada más, quiero revisar con ustedes hacia el final cuál es la forma en que yo podría evaluar bueno, que puedo evaluar su historieta, pero antes de evaluar su historieta necesito explicarla. Y antes de explicarla necesito darles el porcentaje y explicarles también por qué califico lo que califico y por qué lo hago de esa forma. Lo primero que debemos considerar, evidentemente, es el proyecto integrador, que como verán ahí, bueno, esto lo pueden ver en cualquier momento, de hecho también lo presenté, me parece que en la semana 1 para explicar al inicio del módulo, en la sesión 1, semana 1, y como verán ahí, las primeras 6 actividades integradoras, incluida el foro de la semana pasada, tiene un valor de 7%, lo cual nos da un 42%, más un 5% de habilidades socioemocionales que tenían que contestar en la primera semana y en la semana 3, que es esta. Recuerden también que tienen que hacer las encuestas sobre mi desempeño en las actividades integradoras y mi desempeño general, de tal forma que puedan llegar a evaluar la forma en que yo les imparto las sesiones y el desempeño general. Entonces ahí estamos hablando de un 52%. El resto de ese 52% se va a repartir entre esta semana, más bien, que sería la semana número 4, que es el proyecto integrador, que tiene un valor de 30%, es altísimo, tiene más valor que 2 semanas, o sea que 4 actividades integradoras, entonces creo que le deben poner mucho cuidado y atención. Después viene el foro de integración que tiene un valor de 8%, que es este foro de la semana 4. Dije que no me preocupa porque son los mismos lineamientos que la semana anterior,
pero les podría preocupar porque me voy a poner un poco más estricto porque la evaluación es más estricta y también porque ustedes deberían considerar que deben mejorar su nivel respecto a la semana pasada. Yo así lo esperaría. Después hay una autoevaluación de un 5% que también tendrían que hacer esta semana y un 5% final que tiene que ver con su actividad en la plataforma, con su participación, por ejemplo, en el foro Aprendiendo y con la cantidad de horas que pasen en la plataforma. Eso se evalúa y tiene un valor final del 5%. Una vez que esto quedó claro, una vez que me parece que para ustedes está todo claro en ese sentido, a menos que me digan otra cosa, eh, vamos a pasar ahora sí, como les mencioné, a la presentación de la historieta. Eh, y como verán, la semana uno, repito, la línea horizontal superior, esta es la semana uno, fondo y forma, que lo vimos ya varias veces, lo vimos en varias ocasiones, y en esta semana también podrían usar fondo y forma si quieren como tema. En la sección 2 perdón, en la línea de abajo, horizontal también, estamos hablando de la semana número 2, y en la 3 de la misma forma estamos hablando de la semana número 3. Los únicos conocimientos más, digamos, más profundos o nuevos serían que podríamos explotar el día de hoy, serían la última línea inferior horizontal, que sería la producción de textos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston, el foro aprendiendo. Antes de que comiencen, voy a usar gran parte de mi tiempo de hoy y del viernes en hablar sobre historietas. Recuerden que el proyecto integrador se trata de dos partes. La primera, que tiene menor cantidad de calificación, es llenar un formato de preguntas y que ahorita también voy a descargar y les voy a mostrar. Y la segunda parte es hacer una historieta. Entonces, para empezar con la historieta, si es que no lo han empezado ustedes, no hay ningún problema, es miércoles, están a buen tiempo. Lo más importante es que ustedes sepan que esto es fundamental, por eso lo digo con claridad o intento hacerlo con claridad. La historieta tiene que ser una mezcla, repito, una mezcla, donde ustedes me cuenten su experiencia en el módulo o bien inventen un personaje que tenga una experiencia en el módulo 4 de prepa en línea CEP y además eso lo tienen que mezclar con un tema de clase. Si no hay una mezcla de un tema de clase, estará fallando su actividad integradora y su historieta. Repito, si no hay un tema de clase, cualquiera de esos que están ahí, que son 15 temas, entonces está fallando, porque frecuentemente sucede que ustedes me cuentan su experiencia en el módulo, lo cual está muy bien, pero desafortunadamente no me cuentan algo que aprendieron. Yo necesito comprobar que ustedes aprendieron algo. Si quieren hablar de ortografía, lo que vimos a veces como temas auxiliares, si quieren, está bien, pero si quieren hablar de lenguas originarias, de 68 voces, de fondo y forma, del sentido de la vida, de Frankenstein, de la debutante, de creación de mundos posibles, de la relación entre literatura y sociedad, de cómo afecta la literatura a la sociedad, las los primeros textos que son un soneto, un poema de Sor Juana, una obra de Juan Ruiz de Alarcón, El Rey Burgués, la fábula del perro y el cocodrilo. O sea, hay un montón de información que me va a demostrar a mi asesor virtual que ustedes entendieron algo y ustedes aprendieron algo. Me puedes decir tu tema favorito, el tema que más te costó trabajo y un largo etcétera. Si me lo puedes decir, sería obvio y yo estaría muy agradecido porque además me permitiría evaluar tu historieta de manera correcta. Antes de pasar a las sesiones de cómo hacer una historieta y qué es lo de Pinkston, antes de pasar me gustaría detenerme en la rúbrica de la historieta. Déjeme ver nada más. Sí, te escucho, Luis, mientras la busco. Hola, buenas tardes, profe. Hola. Tengo una duda. Ahorita tengo abierto ¿cómo se llama? El trabajo Ajá. y nos indica que la podemos hacer como diapositivas, más o menos como cuántas diapositivas, no, nos pediría usted para darme una idea. Es una buena pregunta, ya también me lo habían hecho y obviamente a tocarlo un poquito más adelante. No encuentro la rúbrica, no sé dónde está, pero ahorita la encontramos, no se preocupen. Es una buena pregunta, Luis. En forma de diapositiva, sí, por supuesto que se puede hacer.
y el mínimo son 8 diapositivas. Déjame ver si lo encuentro aquí y te digo cuál es el mínimo para que no haya problema. Eh, 9 viñetas, perdón. Entendemos viñeta a cada cuadrito que se desarrolla durante una historieta. Si tu hoja, Luis, está dividida en 4, son 4 viñetas ahí. Entonces tendrías que juntar 9 viñetas en total, no 9 diapositivas, no son lo mismo. Si tú haces una diapositiva con una viñeta y no tiene ninguna división tu diapositiva, entonces sí tienes que hacer 9 de esas. Pero si vamos a suponer que está a la mitad, mitad de un lado, mitad del otro, tienes que, ahí hay 2 viñetas, entonces tienes que juntar 9 mínimo. El máximo no hay. Como yo también traigo algunos ejemplos de historietas de generaciones pasadas que me han gustado mucho, que cumplen con los requisitos para obtener que cumplieron con los requisitos para obtener una calificación alta, por lo tanto se las voy a mostrar. Y ahí también puedes ver, Luis, la cantidad de viñetas que tiene. ¿Sí? Entonces, espero haber contestado a tu pregunta. No sé dónde está la rúbrica, pero me gustaría saberlo. Entonces, déjenme buscarla ahorita. No estés descargar el documento. Mm, Aquí está, perdón. Es muy importante que evaluemos porque de eso depende muchísimo. Aquí está la rúbrica. De eso depende mucho. Es que la tengo descargada y casi no veo la plataforma. Eh, Vean, por favor, en el aspecto cognitivo. eh, Miren, es muy importante. No voy a evaluarla toda porque me va a tomar media hora. Entonces vean, experto. Lo primero que recuerden, cuando ustedes abren el documento, el formulario, les piden que lo primero que hagan es ordenar del 1 al 30 lo que ustedes consideren de fondo y forma. Después les piden iluminar o colorear o subrayar de color rosa y de color verde. ¿Sí? Entonces, del 1 al 30 los pasos para realizar la historieta. Eso es muy importante. Debes explicar el orden de los pasos. Voy a ponerlo en experto porque ojalá todos lleguen a ese punto. La liga para visualizar en la historieta durante el módulo incluye conceptos que aprendió durante el módulo. Conceptos que aprendió durante el módulo. ¿Sí? Si ustedes no me ponen ningún concepto y solo me hablan de su texto, de su experiencia en el módulo, es incorrecto, ¿no? Eh, Miren, el último que estamos viendo, lo voy a marcar acá. La liga para visualizar su historieta en la que cuenta su experiencia durante el módulo. Está bien la liga. Su entrega contiene imágenes y textos, pero no contiene conceptos relacionados con el contenido del módulo. No cuenta con las características de una historieta. Que le pongas dibujos y que le pongas diálogos no lo hace una historieta. Ahorita vamos a ver un video al respecto. Ese es el primer criterio que yo califico. El segundo es atiende las indicaciones para elaborar el proyecto como estas. Atiende el número, entrega un proyecto diferente al solicitado. Si ustedes me entregan, hay gente que me ha entregado una historia X que no tiene nada que ver con literatura, ni con su experiencia, ni con nada, eso es cero, porque no tiene nada que ver con las instrucciones. El tercero, organiza la información de manera clara, coherente y precisa, no encima cosas ni pone mucho. Es importante que escojan un solo tema para desarrollarlo. Atiende normas de comunicación, no hay errores de sintaxis, comunica sus ideas con claridad y precisión mediante imágenes y diálogos. Recuerden, vean, presenta 5 errores, 4 de ortografía y sintaxis, tanto en el formato como en la historieta. Y al último, pensamiento crítico. ¿Cuáles son los elementos que necesita para analizar un texto y la forma en que puede hacerlo? Si ustedes no me ponen de conceptos, no, este pensamiento crítico se va a ir hasta acá. ¿Sí? Expresa sus experiencias de forma creativa como manifestación literaria. Produce textos con base en elementos y en análisis de los ya creados. Nada más básense en lo que voy a abrir a continuación, que es la rúbrica, perdón, el formato en el cual ustedes van a revisarlo. Voy a cambiarlo. Si tienen preguntas, por favor, pues obviamente háganlas. Dejen nada más que se abra. Luis, te escucho mientras se abre el formato. Otra duda, profe. Yo Sí. la verdad nunca he hecho una historieta. Aquí también en la
en la hoja que nos mandan, dice, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta las siguientes preguntas. Ajá. Es lo que Son están varias viendo en preguntas. pantalla. Son como varias preguntillas. Sí las podemos utilizar, y ya como irlas, contestando para como una más facilidad o... Sí, por supuesto, pero déjame nada más avanzo rápido para que vean lo que tenía que la rúbrica. Acuérdense, ordenar del 1 al 30 estos, fondo y forma del 1 al 30. Colocar verde para unos y rosa para otros, por favor. No olviden eso porque siempre olvidan colorear y eso es un error y es muchos puntos. Si les piden 5 líneas a 15, expliquen en 5 líneas a 15, por favor. Y luego, esto es lo que podías hacer, Luis. Tú puedes reflexionar sobre esas preguntas, me imagino que son esas, ¿no? Que estoy marcando en la que acabo de seleccionar. Sí, son esas. Puedes reflexionar sobre ellas para ayudarte a hacer tu historieta, pero esas preguntas no tienen que estar necesariamente contestadas en la historieta. Puedes ayudarte de ellas, pero si no quieres, no hay problema que no las contestes, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa, que no leen. Recuerda incluir, además de los pasos que están aquí, ¿sí? Tienes que no incluirlos, sino ponerlos en práctica. Tienes que incluir aspectos como creación de mundos posibles, la ficción, elementos divertidos, etcétera, y pueden escoger cualquier tema. ¿Sí? Entonces, repito, van a reflexionar sobre estas preguntas y van a hacer su historieta sobre su experiencia en el módulo y también van a poner elementos divertidos, creación de mundos posibles, las nubes, Sócrates, la debutante, Frankenstein, el poema, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa parte tienen mucha información, ¿no? Aquí dice cómo hacer una historieta que vamos a ver en un momento y cómo usar Pinkston. Hay un apartado para usar Pinkston, pero bueno, vamos a la parte final. Dice, elabora el guión de tu historieta. El guión no lo van a subir, solo lo van a hacer ustedes para que se puedan guiar, Luis, de lo que están haciendo. ¿Sí? Puedes usar herramienta Pinkston o cualquier otra. Ahorita voy a hablar de eso también. Aquí pones, por favor, tu enlace. Cuida, por favor, que ese enlace pueda... que abra, porque si yo no lo puedo abrir, pues, aunque hagas todo lo demás bien, es un cero automático. Las fuentes de referencia, por favor, aquí me tienen que poner fuentes de referencia porque usaron cosas. Si tú usaste la debutante y Frankenstein, me pones la debutante y Frankenstein, estás usando fondo y forma, aquí por ejemplo, aquí estás usando fondo y forma. Entonces me tienes que poner cuál es como fuente de referencia, fondo y forma, obviamente. Entonces creo que hay mucho material para que tú trabajes en él y tienes muchísimo material para que puedas, o sea, no te puedes quedar sin ideas, según yo. Entonces, Luis, ¿ha quedado claro? Luis. Ah, perfecto, listo, muy bien. Entonces, esa es la parte que corresponde a la historieta. Ahora vamos a regresar un momento a... voy a presentar otra cosa. Ay, no. Esto. Esto es lo que me interesa. Eh, Hay una parte nueva donde dice dos materiales nuevos, bueno, tres en realidad. El que me interesa que vean es cómo usar Pinkston. Pinkston es muy intuitiva, como verán aquí, la voy a abrir ahorita, se las voy a mostrar. Es muy fácil de usar. Ustedes pueden darse de alta con su correo electrónico. Vean nada más. El problema de Pinkston, o Pinkston tiene un gran problema, que es, bueno, ya tiene las plantillas hechas, ya nada más tienes que escribir diálogos, es muy fácil de hacer. El problema es que Pinkston te cobra cuando quieres descargar la historieta. Y como no, pues la idea no es pagar, lo que les sugiero hacer es tomar fotos de pantalla y ordenar esas fotos de pantalla en una presentación, de tal manera que sea una presentación en forma de cómic la que ustedes entreguen. Eso sí usan Pinkston. Ustedes también pueden usar uno que obviamente todas mis presentaciones tienen que ver con eso, que se llama Canva. Es este, también se pueden dar de alta con su correo institucional de Prepa en línea CEP
Y si buscan, vean, van a encontrar un montón de historietas acá. Y ya nada más lo que tienen que hacer es seleccionar la historieta que quieran. Por ejemplo, hasta que Comic Title. La seleccionan y colocan, a ver, les voy a ayudar. Vamos a hacerlo rápido. Es esta. Ya seleccioné la que quiero. La voy a hacer más grande ahorita. Ahí está. Ya seleccioné la que quiero y vienen unos diálogos en inglés. Se las quito, le pongo doble clic y le pongo ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en prepa en línea C? Y ya empiezan sus diálogos. Por ejemplo, lo que preguntaba Luis, esta página tiene 4 divisiones, por lo tanto son 4 viñetas. Tú tienes que entregar 9 viñetas, Luis. Entonces tendrías que poner esta página, una igual a esta y otra más. Otro cuadrito, no otra página. Esas serían 9. 9 realmente me parecen muy poquitas, sobre todo cuando les muestre las de otras generaciones, que son bastantes. Entonces, esa es la idea. Repito, 9 viñetas y ahorita vamos a ver qué es una viñeta, porque ya me urge que lo vean. Entonces, Pinkston está ahí. Y para ustedes que van a lograr esto, vean, está Pinkston, también viene Canva, vienen algunos tutoriales en YouTube, vienen algunos cómics adicionales, vienen varios ejemplos, vienen por lo menos 4 ejemplos, además de Pinkston, que les pueden ayudar a la elaboración de su historieta. ¿Ok? Por favor, dudas, porque voy a poner un par de videos sobre esto. Aquí está. Gracias, Hilda. Ahora, ¿se acuerdan que en la rúbrica que acabo de mostrarles decía que tenga todas las características de una historieta? Para que yo los evalúe con 9 o hacia arriba, debe cumplir las características de una historieta. ¿Cuáles son esas características de historieta? Lo vamos a ver o lo va a decir este video, ¿ok? Aquí nada más no hay realmente participación, lo único que necesitaría es que ustedes me dijeran a mí cuáles son las características de una historieta que debe tener su propia historieta. Va el video. Dura 6 minutos. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El
uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Ahora sí, ¿cuáles les parecen a ustedes que son las características de una historieta? Antes de ponerles el segundo y último video. ¿Qué es lo que no les debe faltar, que no sabían sobre este video en particular de cara a su proyecto integrador? O sea, personajes es obvio, diálogos también, pero hay dos cosas que no tenían, que ustedes no tenían tal vez en cuenta. A ver, díganme si se acuerdan. Sí, Luis. A lo que vi en el video, hay cosas fundamentales que no deben de faltar, como las viñetas, bocados o globos, como se les conoce. Bien. Onomatopeyas, los personajes, los dibujos, la historia es lo principal. Muy bien, aquí nos dice Hilda que la narración breve, súper, obviamente no hay diálogos extensos, pero dos cosas que yo les marcaría que siempre bajan sus calificaciones por experiencia, les digo. La primera es que solo ponen diálogos y solo ponen personajes, lo cual está bien en general,
pero olvidan siempre poner uno, onomatopeyas, que como vieron ahí está la explicación de lo que son, y número dos, olvidan también siempre poner, eh, también olvidan frecuentemente poner la narración breve, los cuadros que están arriba, creo que le llama bocadillos esta persona. Entonces, los cuadros que están arriba explican cosas que después se van a ver en el diálogo, también pueden estar abajo. Esos dos elementos siempre se les olvidan a las personas y eso hace que no tenga todos los elementos de una historieta. Por lo tanto, no puede ser evaluado con 100%. Esa es la razón. No se olviden de estos dos elementos y tampoco se olviden de que debe contar una historia a partir de tu experiencia en el módulo, pero que al mismo tiempo debe contar con, debe tener un tema que me permita a mí determinar que ustedes aprendieron algo, lo que sea. Un tema de aprendizaje es muy importante que lo trasladen ahí. No tienen que copiar y pegar, sino explicarlo. Les voy a mostrar para finalizar, ahora sí, voy a poner el otro video el próximo viernes. Les voy a mostrar una historieta que me gustó en de sus compañeros de otras generaciones. Yo tengo muchos ejemplos, tenía 1, 2, 3, 4, se los voy a mostrar la próxima semana, el próximo viernes, perdón, no hoy, pero hoy les voy a mostrar solamente uno y con eso voy a cerrar la sesión. Este es el cómic. Ahí hay una viñeta. Bueno, ahí en realidad habría más, pero eso no es importante. Eh, Vean, clavado a la literatura. Hace un diálogo entre dos personas y entonces empieza a introducir poco a poco el tema. ¿Sí? Vean, aquí tiene onomatopeyas. Le faltan, por ejemplo, cuadros de diálogo arriba. Tiene globos, tiene onomatopeyas, tiene personajes, tiene diálogos, tiene pocos errores ortográficos, pero los tiene. ¿Sí? Vean, acaban en el coche la pareja que inventa y empiezan a hablar sobre su experiencia. ¿Ok? Llegando a la sanaduría sería como el equivalente al cuadro, que no es la historia, porque la historia son diálogos, aquí no. Vean, siguen hablando de lo mismo, estos personajes hablan de fondo y forma, ¿sí? Y ya lo tienen aquí, prosa o verso también, y mientras tanto camino a casa, es decir, tiene todos los elementos que debería tener una historieta. Sí, se pasó de las viñetas, no hay problema. En mi caso no hay ningún problema que se pase de viñetas, siempre y cuando, pues creo que sería importante que ustedes lo revisaran, ¿no? Entonces vean ahí, es una historieta que habla de su experiencia o de su cotidianidad con la historieta, pero al mismo tiempo introduce temas, fondo y forma, géneros literarios, etcétera. Y además tiene características propias de una historieta. Entonces, eso es muy importante. ¿Alguna pregunta sobre esto ya para ir cerrando? Por favor. Gracias, Luis. Nada más, Hilda, corrobórame para ya despedirnos. Que mejor enciendo el micrófono. No, bueno, ninguna duda, nada más el comentario. Sí, Es que me quedé con la duda. No es no es bocadillo, creo que nos confundimos con lo que dice, se llama cartelas o cartuchos, el sí es cuadro que va cierto, los arriba. que están arriba, sí tienes razón. Nada más eso, pero de ahí en fuera no, de hecho sí me sirvió mucho porque yo no lo he comenzado, ya había abierto Pixton, Sí, pero no había comenzado porque dije, no especifican cuántos tienen que ser, ya mi compañero preguntó, exacto. ya con eso me Ujú. quedó claro, y qué es lo que se va a trabajar a ciencia cierta de qué tema, porque dije, bueno, trabajamos muchos temas, pero a lo mejor piden uno en específico y ahorita ya me quedó más claro todo. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Sí, Luis, dime.
Sobre en PowerPoint, sí, se puede realizar en PowerPoint, Canva, Pinkston, cualquiera de los enlaces que les acabo de mostrar y los tutoriales, y por supuesto PowerPoint y presentaciones de Google. Pueden tomar imágenes siempre y cuando sean en forma de cómic. No tomen solo imágenes con diálogos porque eso estaría más cercano a un collage. Eh, Tienen que tener características de cómic o de historieta. Cúmplanlas, por favor, porque si no las cumplen, como vieron en la rúbrica, se van descontando puntos. Pero sí, Luis, sí puede ser en PowerPoint. Solo vigila que sean las características de la historieta. Puedes hacerlo en Pinkston, tomar las fotos y esas fotos convertirlas a PowerPoint para que ya quede tu historieta. ¿Va? Pues si no hay dudas, muchas gracias por haberme acompañado este miércoles 19 de nada, Luis, miércoles 19 de febrero 2025, sesión número 7 del módulo 4, textos y misiones del mundo, semana de integración. Les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde noche. Les deseo que comiencen bien su proyecto y que sigan contestando su foro de integración con las características que ya hemos visto y que también voy a profundizar el próximo viernes. Que tengan una buena noche, que descansen y nos vemos. Gracias.